Buenas tardes con todos. Somos los estudiantes de Ingeniería Civil de cuarto ciclo por el curso de Física 1. A continuación voy a explicar un tema de laboratorio que es el calor específico de los materiales. Para empezar, observamos una fórmula que es la cantidad de calor. La teoría nos dice que la cantidad de calor es la necesaria para que un cuerpo cambie de una temperatura inicial a una temperatura final. Es decir, hay un cambio de cantidad de calor por un cambio de temperatura. Si lo ponemos de una manera diferencial, nos dice que es un diferencial de Q es igual a la masa por el calor específico del cuerpo y por el diferencial de T. Es decir, que el cuerpo va a cambiar su temperatura en función de la cantidad de calor que éste absorba o pierda. Entonces, si observamos, despejamos el calor específico, que es lo que nos importa, decimos que el calor específico es igual a Q sobre M variación de T. En unidades sería calorías sobre gramo por grado Celsius. En otras palabras, si tomamos al agua como un ejemplo, sabemos que el calor específico del agua es un gramo, una caloría por grado Celsius. Nos dice que el agua necesita una caloría para que un gramo cambie su temperatura en 1 grado Celsius. Esa es la explicación de lo que es el calor específico de los cuerpos. A continuación, supongamos que tenemos un sistema donde por un lado tenemos una cierta cantidad de agua en un vaso de aluminio y por otro lado tenemos un metal que esté a 99 grados o 100 grados Celsius. Ambos van a tener un encuentro. Cuando ocurre este encuentro va a haber una transferencia de calor. Lo que busca el sistema, según la ley de la termodinámica, es un equilibrio térmico, donde si esto tiene 100 grados y este tiene 20, va a tener una temperatura de equilibrio. Entonces el calor que este metal pierda va a ser igual a la cantidad de calor que este sistema de aquí gane. Es por eso que la variación de calor, de cantidad de calor, es igual a 0, como dice la fórmula. Lo pondríamos por aquí, que la variación de cantidad de calor es igual a 0. Es decir, la cantidad de calor que este va a ganar va a ser lo mismo que lo que va a poner aquí. Decimos que del agua más la cantidad de calor del vaso es igual a la cantidad de calor del metal. Es ahí donde nace la fórmula. Entonces, para el experimento que nosotros hemos desarrollado en este laboratorio, vamos a utilizar estas variables, estos materiales. Y a continuación voy a plantear cuál es la fórmula extensa donde vamos a introducir todos los datos que hemos recolectado. Entonces, la ecuación que tenemos aquí nos va a representar lo que representa la pérdida o ganancia de calor. Por una parte, aquí tenemos el agua, que la temperatura inicial va a ser cuando esté en estado frío, y la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio que logre al final cuando se hace la combinación del metal caliente con el agua. Lo mismo para el vaso, la temperatura inicial va a ser la temperatura fría y la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Lo que es para el metal, la temperatura inicial ya no es el 0 grados Celsius, sino es la temperatura más alta, ya sean 99 grados o 100 grados. Y la temperatura final también va a ser del equilibrio. Entonces ya tenemos todas las variables. Nos pide determinar el calor específico, ya tenemos las masas, ya tenemos conocido del calor específico del agua, también tenemos conocido del calor específico del vaso, que es un aluminio. Entonces
Ya tenemos todo, solamente sería despejar el calor específico y así vamos a hallar para cada uno de los metales que hemos escogido. Estos son nuestros objetos desconocidos y ahora lo que vamos a hacer es obtener las masas de estas con ayuda de esta balanza. Para empezar, pensamos y como podemos observar obtenemos una masa. Esta masa la anotamos en la tabla y así vamos a hacer con los demás objetos. Otro de los datos necesarios para el desarrollo de este ensayo es la obtención de la masa del vaso. Esta masa va a ser constante para cada uno de los objetos, por lo que solamente lo voy a pesar una vez. Además, este vaso se cubre con cartulina negra porque el papel negro es un buen absorbente de radiación térmica, por lo que al momento de cubrir el vaso con papel negro se reduce la cantidad de radiación térmica que se escapa de este, estabilizando así el líquido que esté contenido dentro del vaso. Ahora vamos a pesar. Para este caso, el procedimiento que realicemos será para este objeto, cuya masa del agua que depositemos en este vaso va a ser únicamente para este. Para los demás ensayos van a ser distintas masas y bueno, el procedimiento va a ser el mismo. Ahora lo que haré es llenar este vaso con agua y lo voy a pesar. Ahora me va a botar una masa y esa masa lo voy a restar con la masa del vaso que habíamos obtenido y nos va a brindar la masa únicamente del agua. Una vez obtenida la masa del agua y la masa del vaso, es importante ahora conseguir su temperatura. Para esto nos apoyaremos de la tapa de papel negro y con ayuda de un termómetro convencional lo adentraremos dentro de este para conseguir tanto la temperatura del agua y la del vaso, la cual vendría siendo la misma. Ahora vamos a utilizar el vaso Beaker, el cual será llenado de agua hasta una cantidad considerable para que el objeto desconocido sea sumergido. Una vez llenado, lo llevaremos a la cocina eléctrica para que ésta aumente su temperatura. Ahora, una vez con el vaso Beaker puesto en la cocina eléctrica, se va a esperar para que caliente hasta una temperatura de 100 grados centígrados, el cual se puede detectar cuando el agua empieza su punto de ebullición. Pero para confirmar estos datos vamos a utilizar el termómetro y medir su temperatura, para asegurarnos de este dato y sea preciso. Observamos que se obtuvo una temperatura de 99 grados centígrados. Esta temperatura va a ser también independiente para cada ensayo. Esta únicamente se utilizará para el material 1 desconocido. El procedimiento siguiente consiste en introducir el objeto, en este caso en el líquido caliente. Es importante señalar que la temperatura del líquido previamente medido es la temperatura inicial de nuestro cuerpo. Vamos a introducir el cuerpo en el líquido durante 5 segundos y posteriormente transportarlo a nuestro vaso. Es importante señalar que durante esta experiencia se realiza una transferencia de energía térmica. En este caso, el cuerpo obtiene energía térmica del líquido y posteriormente la transfiere hacia el vaso. Asimismo, debemos de agitar el vaso. Esto debido a que el calor contenido en el cuerpo debe ser transferido de forma uniforme en el líquido contenido en este, para tener mediciones precisas sobre la temperatura final, tanto del cuerpo, del líquido, como del vaso. En este caso vamos a iniciar con el material desconocido 1. Para ello vamos a introducirlo. En este caso se ha obtenido una lectura instantánea del termómetro de 25 grados Celsius. Es importante señalar que durante este proceso se ha producido una transferencia de energía térmica del líquido
a nuestro material y posteriormente el material a nuestro recipiente. Asimismo, la temperatura final tanto del líquido, del vaso como de nuestro material será el mismo. Bueno, y como parte final, el procesamiento de datos. El experimento se basa en el principio de conservación de la energía, el cual establece que el calor que pierde el cuerpo caliente es igual al calor que gana el agua y el vaso. Por ello se utiliza la ecuación de masa del agua por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial más la masa del vaso por el calor específico del vaso por la temperatura final y menos la temperatura inicial. Es igual a la masa de X por el calor específico de X por la temperatura inicial menos la temperatura final. Los datos registrados de la tabla, en cada cuadro se midieron la masa del agua, masa del vaso, masa del material caliente, calor específico del agua, calor específico del vaso, temperatura inicial del agua y del vaso, temperatura inicial del sólido caliente, temperatura final del equilibrio. Estos datos fueron obtenidos experimentalmente durante la práctica. El procedimiento del cálculo, en el paso 1, el calor ganado por el agua, que es la energía térmica transferida del agua, es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial. En el paso 2, calor ganado por el vaso es energía térmica transferida del vaso igual a la masa del vaso por el calor específico del vaso por la temperatura final menos la temperatura inicial. En el paso 3, calor perdido por el sólido caliente es energía térmica transferida de X igual a la masa de X por el calor específico de X por temperatura inicial menos temperatura final. En el paso 4, igualación de calores, que sería la energía térmica transferida del agua más la energía térmica transferida del vaso igual a la energía térmica transferida de X. De esta ecuación se despeja el calor específico del material. El calor específico de X es igual a la masa del agua por el calor específico del agua, esto multiplicado a la temperatura final menos temperatura inicial más la masa del vaso más el calor específico del vaso por temperatura final menos temperatura inicial sobre masa de X por temperatura inicial menos temperatura final. El ejemplo de una explicación sería del cuadro del cobre, que en este caso el agua es 293.03 gramos, en el vaso es 99.67 gramos, el cobre es 101.29 gramos, temperatura inicial del agua igual a 22 grados Celsius, temperatura final es igual a 25 grados Celsius, temperatura inicial del cobre es igual a 99 grados Celsius. Se calcula calor ganado por el agua, calor ganado por el vaso, se suman ambos, se iguala el calor perdido por el cobre, se despeja el calor específico del cobre, el resultado obtenido es cercano a calor específico del cobre es igual a 0.093 calorías sobre gramos por
grados Celsius, valor que coincide con el valor teórico, validando el experimento. Cada uno de los cuadrados representa un material diferente, el de cobre, aluminio, bronce, madera y plomada. En todos los casos se repite el mismo procedimiento de cálculo, cambiando únicamente la masa del material, su temperatura inicial, su calor específico obtenido. Esto permite comparar experimentalmente la capacidad que tiene cada material para almacenar el calor. El procedimiento de datos se realizó aplicando el principio de conservación de la energía a partir de las masas, temperaturas iniciales y finales, los valores conocidos del calor específico del agua y del vaso. Se logró determinar experimentalmente el calor específico de diferentes materiales. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores teóricos, evidenciando una buena aproximación y confirmación de la validez del método experimental empleado. En conclusión, mediante este procedimiento experimental se logró calcular el calor específico de distintos materiales aplicando un balance de energía, demostrando que cada sustancia tiene una respuesta térmica diferente ante el intercambio de calor. Gracias.